Muy buenos días, apreciados hermanos. Es un placer estar con ustedes. Doy la bienvenida a quienes desde diferentes partes de la República de Panamá están con nosotros, adorando a Dios y siendo edificados en esta hermosa comunión. Apreciados hermanos, en el mensaje de hoy continuamos con la serie Parábolas de Jesús. Recuerdo que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Repito, una parábola es una historia con un significado, una historia terrenal con un significado celestial o espiritual. En esta serie vamos a hablar de la parábola Las muchachas prudentes y las muchachas insensatas. Muy bien, empezamos. Sí, lo haré. Sí, lo haré más tarde. Estamos familiarizados con esa respuesta. Quiero que laves los platos. Sí, lo haré. Lo haré más tarde. Quiero que arregles tu cuarto. Sí, lo haré. Lo haré más tarde. Y esta misma respuesta en diferentes escenarios es cotidiano. Es algo con lo que estamos acostumbrados. Porque aquella persona que dice sí lo haré, al final no lo hace. Recuerdo cuando niño, mi madre nos decía a mi hermano mayor y yo, quiero que cuando yo regrese esté la casa limpia, trapeada. Y ella se iba y mi hermano y yo empezábamos a jugar y nos entreteníamos. Y de repente alguno de los dos echaba una mirada hacia la calle y de repente veíamos la figura de nuestra madre aproximándose. ¿Y qué era lo que hacíamos? Corríamos a hacer lo que ella nos había enviado a hacer. Esta es una historia cotidiana. Y no solamente en el ámbito del hogar o familiar, no solo en la relación de padres e hijos, hijos con padres, esta respuesta, sí lo haré más tarde o no lo haré o no lo hace. Pero también en otros campos de nuestra vida. El mensaje de hoy es este. Jesucristo nos ha pedido que estemos preparados para cuando Él venga. Jesucristo pide que estemos listos y que estemos velando y que estemos despiertos los discípulos de Él para cuando Él venga. Porque Él hizo la promesa de que volvería. Vendré otra vez, dice Jesús. Y mientras Él regresa, mientras estamos esperando la segunda venida de Cristo, tenemos que estar alertas, aguardando, porque el día y la hora en que Él vendrá, nadie lo sabe. Tengamos esto en mente. Ahora entonces que vamos a entrar en nuestro mensaje de hoy. Las muchachas sabias y las tontas. Tomada esta parábola de Mateo 25, 1 al 13. Tomen en cuenta, aquí tenemos una figura en la pantalla a la mano derecha que representa esta imagen. Estas jóvenes, en algunas versiones se les llama vírgenes, eran muchachas solteras
eran las acompañantes en esta procesión nupcial. Examinemos el contexto. Es muy importante que toda persona, cuando lee un versículo, una porción, un párrafo y quiere entender el significado y la aplicación para nosotros, es necesario conocer el contexto de dicho pasaje bíblico. Por ejemplo, la parábola que estamos analizando ahora está en Mateo 25, versículo 1 al 13, pero es importante que tomemos en cuenta cuál fue la circunstancia, qué fue la ocasión, por qué Jesús dice o relata esta parábola. Es importante entonces, notemos esto, Mateo capítulo 23, 24 y 25, escúchese bien, contiene el discurso, el último discurso de Jesús. Oigan bien, este evangelio cierra el relato del ministerio público de Jesús contando este discurso extenso al final del ministerio público de Jesús, porque después de Mateo 25, los siguientes versículos relatan la pasión y muerte de Jesucristo. Entonces, tenemos aquí la parábola que vamos a estudiar hoy, está en ese extenso mensaje que pronuncia Jesús. Es interesante ver que el Evangelio de Mateo al comienzo, oigan bien, estudiantes de la Biblia, tomen nota. Al comienzo el Evangelio de Mateo relata un primer extenso discurso de Jesús y ese discurso es conocido como el Sermón de la Montaña. Mateo 5, 6 y 7. Noten esto. Mateo inicia su relato, su evangelio, registrando este extenso discurso, conocido como el Sermón de la Montaña. En ese mensaje extenso, Jesús da las leyes para los ciudadanos de su reino. Y ahora, al final del evangelio de Mateo, el escritor registra el último discurso de Jesús y este discurso extenso, su contenido, óigase bien, es escatológico. Este discurso de Mateo 23, 24 y 25 trata sobre los eventos finales. Dentro de esos eventos finales está lo que se conoce como la parucía. Es que la palma se enrolló el cable, la venida de Cristo. Papá, la palma está enrollada al cable. La resurrección habla de el juicio final. De eso trata este extenso discurso. Es importante que tengamos esta referencia, este marco bíblico en el cual se encuentra la parábola que vamos a reflexionar en nuestro mensaje de hoy. Está aquí entonces el último discurso de Jesús, un discurso escatológico, es decir, habla de los eventos finales, del fin del mundo. Es el discurso del juicio final. Noten esto. La parábola de las 10 muchachas trata sobre el juicio final. Las últimas cosas que una persona dice o hace son importantes. Todos recordamos la última vez que vimos con vida a un ser querido. Y esa memoria queda atesorada, imborrable. Las últimas palabras que nos dijo son un tesoro para nosotros. ¿No es así? Pues cristianos, cristianas, escúchese bien,
abre tu corazón, porque esta parábola forma parte de las últimas palabras, el último mensaje que Jesucristo da a sus discípulos. Mateo 24:44 contiene una solemne advertencia. Dice así: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No solo en este versículo Jesús hace ese llamado a sus discípulos, es algo constante. Estén alertas, estén vigilantes. Y no solo Jesucristo, sino los apóstoles en sus escritos, en sus cartas, hacen este llamado vehemente. Estén despiertos, alertas, atentos, vigilantes. Obedezcan, vivan una vida consagrada al Señor todos los días de su vida, porque Jesucristo vendrá. Y ese es el motivo, esa es la razón. No olvides, cristiano o cristiana, no olvides, Cristo viene. Y ese era el refrán y ese era el llamado constante que los primeros cristianos se decían unos a otros: Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Es la esperanza de los cristianos y es la promesa que él hizo. Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes. Vendré otra vez y los tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, Mateo 24:44, Jesús hace esta solemne advertencia. Y para ilustrar, óigase bien y sígame en el hilo de pensamiento con lo que estoy exponiendo. Jesucristo ilustra esta solemne advertencia contando 3 parábolas. Seguido de Mateo 24:44 cuenta la parábola del siervo obediente y el siervo infiel. Es una parábola cortita. Dice que seamos como aquel siervo que su amo le deja a cargo de la administración de su hacienda, y este siervo fiel se mantiene ocupado con sus responsabilidades. Por el contrario, dice Jesús, no sean como el siervo insensato cuyo amo lo deja a cargo, y como su amo tarda en venir, este siervo insensato y desobediente se dedica a despilfarrar y a vivir una vida perversa. Y el Señor regresa y lo halla en esa condición. Qué triste es. Luego el Señor cuenta la parábola de las 10 vírgenes, las 10 muchachas, y también habla de la parábola de los siervos y los talentos. Las muchachas sabias y las tontas. Quiero que por favor, si yo pudiera estar presente y que todos estamos en un salón real, en el mismo auditorio mirándonos, yo quisiera tener la capacidad de agarrar a cada uno de los hombros y mirarlo a los ojos y de darle una pequeña sacudida y decirle: ¿tienes tus oídos atentos? ¿Estás enfocado y concentrado en esto? Porque este punto, esta parábola, es la historia que más temor nos debe dar. Repito, la parábola de las 10 vírgenes o de las muchachas sabias y las tontas es una historia que nos debe llenar de temor a todos. Aunque debo recalcar que no fue ese
el propósito que tuvo Jesús. El objetivo de la parábola es exhortar a los discípulos a que estuviesen preparados para su segunda venida. Leamos la parábola Mateo 25, versículo 1 al 4. Sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Para quienes están viendo en la pantalla, tenemos una pequeña ilustración a la mano derecha de sus pantallas. El primer objeto a la mano izquierda de los dos que tengo en pantalla es una botellita. Realmente es una antigüedad. No es una réplica, ni es un dibujo. Arqueólogos han desenterrado lo que vemos aquí. Es una botellita de las que usaban en los tiempos de Jesús para llevar aceite. El aceite de oliva no solamente era para cocinar, sino que también tenía otros usos. Y dentro de los otros usos era para encender una lámpara. El dibujo o la foto, mejor dicho, la ilustración de la derecha, es una lámpara de mano que ustedes pueden ver. En un extremo está el agarradero y en el otro extremo tiene un orificio que es donde se echaba el aceite y se encendía. Esa, entonces, serían las dos cosas que las muchachas sabias llevaban cada una su pequeña lámpara y también su botellita de mano para echar más aceite cuando se terminara. Versículo 5. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar: ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Versículo 7. Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las muchachas previsoras contestaron: no, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas. Esta acción o actitud de las muchachas previsoras no es egoísmo, es sabiduría, porque si compartían, ellas también iban a quedar en oscuridad, porque se agotaría el aceite. Continuamos, versículo 10. Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Noten esta última frase: y se cerró la puerta. Versículo 11. Después llegaron las otras muchachas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó:
Les aseguro que no las conozco. La lección está declarada en el versículo 13. Manténganse ustedes despiertos, añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Noten esto, en estas parábolas tenemos a un Señor que ha prometido volver, pero que tarda en regresar. Mientras tarda en regresar, las invitadas tienen que estar alertas, tienen que estar atentos. Muy bien. ¿Por qué contó Jesús esta parábola? Otra vez les digo, la parábola la cuenta para hacer esta exhortación a sus discípulos de que Él va a ausentarse. Jesús va a regresar al Padre Celestial, pero Jesús dice, yo volveré. Ustedes deben estar alertas. Noten esto. Esta es el punto central de la parábola. Segunda pregunta, ¿a quiénes está dirigida esta parábola? Esta parábola no está dirigida al mundo en general. Esta parábola está dirigida especialmente a los discípulos. Es un mensaje para los discípulos de Cristo. No es para todo el mundo. Hay mensajes que Jesús expresa a todo el mundo, pero hay otros que los dirigió exclusivamente para sus discípulos. Y en lo particular, escuchen bien, esta parábola es un mensaje individual, porque habla de 10 muchachas, 5 previsoras y 5 imprudentes. Entonces, habla de la individualidad. En este mensaje, los cristianos debemos escuchar porque es para nosotros. Una tercera pregunta, ¿por qué una boda? ¿Por qué Jesús usó una boda como ejemplo? Este es un punto muy importante. Cuando leemos las historias de la Biblia, debemos olvidarnos de nuestro mundo moderno. Nunca leas ni trates de interpretar las historias de la Biblia y ponerlas en el contexto actual. Porque, por ejemplo, ¿qué es una boda hoy para nosotros? Una boda no es la gran cosa en nuestros días, donde el matrimonio está por el suelo. Pero si usted quiere usar una ilustración moderna, ¿qué sería algo grande que causa expectativa en las personas hoy? Bueno, para algunos son los carnavales. Hay una gran expectativa, hay una gran preparación. Para otros tal vez es la pelea de boxeo entre 2 grandes boxeadores. Quizás para otros es el partido de copa en Europa. Hay algunos eventos que para nosotros son trascendentales y que estamos dispuestos a prepararnos. Algunas personas se compran la mejor televisión, algunos preparan la barbacoa. Es algo grandioso. El concierto del cantante o del grupo musical X. Bueno, déjenme decirle, en los días de Jesucristo no existía nada de esto que he mencionado. El evento imperdible en estas comunidades era la boda. Recordemos que en esa época no existía la televisión, no había electricidad, no había iluminación en las calles. El evento trascendental, el más grande de los eventos,
en esta cultura del Nuevo Testamento era la boda. Y recuerden, una boda en esos días no era una actividad que duraba unas horas, una semana. Había fiestas, había comida, una semana completa. Era algo imperdible. Por eso Jesús toma como referencia o como ilustración para dar la lección que él quiere transmitir. Él dice, así como en todas nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros campos, la boda es el evento imperdible, el más grande evento, la más grande celebración, pues así será la segunda venida del Hijo de Dios, las bodas del Cordero. Noten esto. Había un doble honor para estas 10 muchachas. Primero, estaban invitadas a la boda. Ya de por sí, eso era un honor. Pero el segundo honor era que ellas eran damas de honor. Ellas eran las acompañantes de la novia. Noten aquí, fíjense, en este texto Jesús no revela la identidad de la novia. Qué interesante. Se centra en las 10 damas de honor, las 10 acompañantes, estas que están allí para animar, para arreglar, vestir a la novia. Qué emocionante. Ellas tienen un doble honor. Entonces, el objetivo supremo. Esta parábola nos habla del evento, el evento trascendental. Para ellos era esa boda, para nosotros es la boda del Cordero. El día que Jesucristo venga en poder y gloria con sus santos ángeles para llevarnos a la gloria. Nuestro objetivo supremo como cristianos, oigan bien, nuestra meta es el día de las bodas del Cordero, cuando Cristo Jesús, el novio, descienda y llevará a la novia que es la iglesia. Ese día, el día de la redención completa y absoluta, el día de la manifestación en gloria del pueblo de Dios, el día cuando Jesucristo inaugure la eternidad, el día de las bodas del Cordero. El punto central es, estén preparados, estén listos, alertas, despiertos, obedeciendo, ocupados en sus deberes mientras esperan la llegada del Hijo de Dios. Es un mensaje para nosotros los cristianos. ¿Quiénes están representados en la parábola? Por supuesto que el novio que espera la novia aquí es Jesucristo. Y estas muchachas son los cristianos. Pero noten aquí, no todos están preparados. Las muchachas eran iguales en todo, excepto en una cosa. Estaban vestidas, tenían la misma invitación. Ellas, las 5, fueron previsoras, tenían aceite, su botellita extra. Las que eran imprudentes solo llevaban el aceite que estaba en la lámpara. No previeron. Entonces aquí habla de algo personal. Voy a tocar un punto que es un tema controversial dentro del mundo cristiano. Porque nosotros, oigan bien, nosotros, Iglesia de Cristo, nuestra iglesia, la iglesia a la que estamos afiliados, yo creo y enseñamos que la salvación es algo individual
y que la salvación es por gracia, por obra de Dios. Sin embargo, oigan bien, hay una responsabilidad del que recibe la salvación. Nosotros diferimos de aquellos que creen que la salvación se puede, que no se puede perder. Que la salvación, el que es salvo una vez, siempre salvo. Así es como se define esta doctrina. Salvo una vez, siempre salvo. ¿Y dónde está el componente de la responsabilidad? Hay innumerables pasajes. Óigase bien, una doctrina fundamental nunca se basa en un solo versículo. Es una regla de interpretación sana de las Escrituras. La doctrina de la responsabilidad del individuo con la salvación está basada y fundamentada en innumerables pasajes bíblicos. Nosotros recibimos la salvación por obra de Dios, por gracia, por medio de la fe. Pero esta fe se demuestra en obediencia. Entonces, aquí tenemos un asunto muy importante. Las 10 muchachas reciben invitación para ir a la boda, pero solo 5 entraron, porque las otras 5 no fueron previsoras. Previsor habla del carácter de alguien. Noten esto, las 10 muchachas reciben la invitación y lo primero que hacen es pensar en el vestido, ¿verdad? ¿Qué me voy a poner? ¿Cómo voy a lucir? Bueno, las 5 previsoras, además de pensar en el vestido, pensaron en cómo voy a estar despierto, cómo me voy a mantener o cómo voy a caminar en esta oscuridad cuando venga el novio si no tengo mi lámpara. Fueron previsoras y prepararon una botella de aceite para cuando se terminara el aceite de sus lámparas. Las otras 5 no le dieron importancia. Ellas fueron flojas. Pensaron, bueno, de alguna manera va a surgir el aceite. Sin embargo, eso no es una actitud sabia. Sabiduría es ser previsor. Y ese es el caso de las 5 prudentes. En Mateo 7, 21 al 23, el Señor Jesucristo, cuando finaliza su mensaje conocido como el Sermón de la Montaña, Él hace una solemne advertencia. Miren, aquí dice Mateo 7, 21 al 23, el final del discurso de la montaña. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Noten esto, Jesús habla de aquellos que hicieron grandes cosas en su nombre, de religiosos, pero no eran obedientes al Señor en sus vidas particulares. Hay cosas que no se pueden obtener al último minuto. Las que no fueron previsoras pidieron a las que sí tenían aceite que les regalaran y que compartieran. Pero las muchachas previsoras dijeron, no, no podemos darles porque nos podemos quedar sin aceite. ¿Por qué no van ustedes? A lo mejor está abierta la tienda o el que vende aceite. Vayan y compren para ustedes. ¿Saben qué? Hay cosas que no se pueden obtener al último minuto. El que no estudió para un parcial o un semestral o un examen
Altísimo. El que no estudió muy bien lo suficiente con anticipación, no piense que se va a aprender todo el material en una hora o en una noche. Hay cosas que no se pueden obtener al último minuto. Respecto a la vida cristiana, la formación del carácter cristiano no es algo que se obtiene en el último minuto, porque es la obra del Espíritu Santo y la dedicación de la persona, la entrega a la voluntad del Señor de toda una vida. Desarrollar el carácter cristiano no es algo que se obtiene de la noche a la mañana. Hay cosas que no se pueden pedir prestadas. Por ejemplo, si vamos a un campamento y se te olvidó llevar cepillo de dientes, no puedes pedir prestado eso. Ropa interior no puedes pedir prestado. Hay cosas que no puedes pedir. No puedes pedir la fe y la consagración de otro, de tus padres, de tus amigos, para que se transfieran a ti. Es algo personal. Por eso les dije, esta parábola habla a cada uno. Es una parábola personal. La segunda venida de Cristo es el evento que pondrá fin a todo lo que conocemos. Y esta parábola nos habla de estar preparados para cuando Él venga. Y hay consecuencias de no estar preparados para cuando Cristo venga. La puerta se cerró y no pudieron entrar. La oportunidad para entregar nuestra vida al Señor es hoy. Algunas personas están postergando esto y entonces dicen, sí, yo quiero entregarme a Cristo. Yo sé que eso es lo mejor. Yo admiro a los cristianos. Creo que es la mejor decisión, pero nunca toman una decisión. Es necesario que hoy tomemos la decisión de estar preparados. Manténganse ustedes despiertos, añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Hay otra palabra que es una palabra que encierra dolor y esa palabra se llama lamento. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos lamentado de no haber aprovechado una oportunidad? ¿Cuántas personas se lamentan de haber elegido mal, de haber tomado una mala decisión? Lamentarse es un gesto de tristeza, de angustia, y en algunos casos ya no hay remedio. Lamentarnos no resuelve la situación. En el día cuando Cristo venga, algunos se van a lamentar de no haber sido fieles al Señor, de no haber escuchado el evangelio y haber obedecido al Señor. Pero ¿qué fue lo que dijo el Señor? No les conozco. Es duro, ¿verdad? Por eso les dije al inicio de este mensaje, esta historia es una historia que debe ponernos a temblar. Debe hacernos temer, porque las consecuencias son eternas. Condenación eterna o salvación eterna. El Señor espera que estemos alertas. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hago este llamado. Si usted quiere consagrarse al Señor, si usted quiere orar por su vida espiritual, puede llamarme y decirme, hermano, quiero una cita para orar con usted sobre mi vida espiritual. Si usted quiere rendir su vida a Cristo, hoy es el día de salvación. ¿Cómo nos rendimos a Cristo? Déjame decirte, la fe, el arrepentimiento, confesión de fe y el bautismo son pasos necesarios para entregar nuestra vida a Cristo. Si usted aún no ha rendido su vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Entrégate al Señor hoy. Y si usted quiere hacerlo, póngase en contacto conmigo, llámeme o escríbame
para que podamos hacer una cita y poder entonces ayudarle a dar ese paso de obediencia. Que Dios les bendiga.